Hola, bienvenidos a GeoTalks, el podcast donde exploraremos los fenómenos geológicos de nuestro territorio. Soy Valentina Nao, estudiante de geología de la Universidad EAFIT. Hola, soy Santiago, también estudiante de geología. Hoy hablaremos de los deslizamientos en el Valle de Aburrá, el cual es un tema muy actual tras la tragedia del Granizal. Hola, soy Kate y estoy investigando este tema para mi tesis. Después del deslizamiento de Granizal en junio, que dejó 25 víctimas mortales lamentablemente, es urgente entender por qué siguen ocurriendo estas tragedias. En 20 minutos haremos un recorrido desde los eventos históricos hasta las medidas de prevención actuales y futuras. Kate, dinos, ¿qué hace que nuestro valle sea tan susceptible a deslizamientos? Muy buena pregunta, Santi. Imaginen un gran anfiteatro natural con laderas empinadas. Tenemos rocas de más de 400 millones de años fracturadas y meteorizadas en el valle. Cuando llueve intensamente, el agua actúa como un lubricante, además de que llueven hasta 3.000 milímetros de agua al año en el sur del valle, con eventos extremos de más de 200 milímetros de agua por hora. O sea, condiciones geológicas y climáticas que predisponen naturalmente estos eventos. Exactamente, vale, pero como veremos, el factor humano ha amplificado enormemente el problema. Ahora hagámosle un recorrido a los oyentes por la historia. ¿Cuál fue el primer gran deslizamiento documentado en el Valle de Aburrá? Este primer gran deslizamiento ocurrió en julio de 1954. eh, en Media Luna Santa Elena se movió prácticamente una montaña entera, 150.000 metros cúbicos de tierra, más de 100 muertos. Esto equivale a unas 20.000 volquetas de materiales, solo imagínense. Y después vino la Villatina en 1987. Villatina marca un antes y un después. El 27 de septiembre de 1987 a las 2:40 de la tarde se desprendieron 20.000 metros cúbicos del Cerro Pan de Azúcar. Murieron aproximadamente 500 personas. Aquí veremos claramente el factor humano: deforestación para construcciones irregulares, materiales pesados y técnicas apropiadas, lo que puede llegar a causar este tipo de desastres. No fue solo la naturaleza entonces. En lo absoluto. La Universidad Católica Lovaina lo catalogó como uno de los 10 desastres urbanos más importantes del mundo. Pudo haberse evitado con mejor planificación. ¿Qué pasó en el siglo XXI? En diciembre de 2010, por ejemplo, la Gabriela en Bello. Esta fue una tragedia anunciada prácticamente. Desde 2003 había advertencias sobre una escombrera ilegal. Corantioquia, la Fiscalía, ingenieros del área metropolitana, todos advirtieron del peligro, pero no se actuó. ¿Y cuál fue el resultado de esta tragedia? El resultado fueron 50.000 metros cúbicos que sepultaron 37 casas y causaron 80 muertes. Y llegamos al 2025 con Granizal, 75.000 metros cúbicos, el deslizamiento más grande de la historia reciente del valle, 25 muertos y 50 viviendas destruidas totalmente. Vemos un patrón. Eventos naturales intensos combinados con ocupación inadecuada del territorio. Así es, y este patrón se está intensificando exponencialmente. Ya que nos hablas del tema del crecimiento exponencial, hablemos de números. ¿Qué dicen las estadísticas sobre el aumento reciente? Son alarmantes. En 2015, 180 emergencias por deslizamientos. En 2024, 420 eventos, un aumento del 133% en una década. Las muertes pasaron de 15 a 50 anuales. ¿A qué se debe este crecimiento exponencial? Se debe a varios factores. Primero, el clima. Las precipitaciones extremas han aumentado en frecuencia e intensidad desde 1996, pero el factor clave es la presión urbana, como ya hemos dicho. ¿A qué te refieres con que el factor clave es la presión urbana? Es que en realidad solo el 13% del Valle de Aburrá tiene suelo adecuado para el desarrollo urbano. La gente se ve obligada a ocupar laderas. Actualmente el 62% de las construcciones están en terrenos con pendientes superiores al 5%. ¿Y cómo es esa ocupación? Pues veamos, comunidades, muchas desplazadas por la violencia, construyen sin técnicas apropiadas. Banqueos del talud, construcciones cerca de quebradas, mal manejo de los residuos, deforestación. Las raíces de los árboles son como un tejido que mantiene unido el suelo. Al quitarlas es como desarmar una tela. Se va rompiendo poco a poco. Exacto. Lo que describes es casi como si la ladera perdiera
sus costuras naturales. Cuando eliminamos esa vegetación protectora, el suelo queda suelto, sin cohesión. Y si a eso sumamos el peso de viviendas mal cimentadas y el flujo de aguas residuales mal canalizadas, el colapso es cuestión de tiempo. Debido a esto nos surge como la pregunta de cuánta gente está actualmente en riesgo. Más de 44.000 viviendas en Medellín están en riesgo no mitigable, es decir, solo se pueden reubicar. Para 2030 podrían ser 344.000 personas viviendo en zonas de riesgo si no se actúa en este momento. Eso equivale prácticamente a toda la población de un municipio mediano viviendo bajo amenaza constante. Es una bomba de tiempo silenciosa que crece con cada invierno. En Medellín hay 65 puntos críticos ocupados por asentamientos informales y Bello tiene 28 puntos especialmente peligrosos. Es una tormenta perfecta. Eventos climáticos más extremos golpeando a la población más vulnerable en territorios más inestables. Y lo más preocupante es que muchos de esos sectores son zonas donde la gente no tiene otra opción. No se trata solo de falta de conciencia, sino de falta de alternativas. Por eso, este tema no es solo geológico, también es social y económico. Ahora, después de ver el panorama, vale la pena preguntarnos qué hemos aprendido de todo esto y qué se está haciendo hoy para evitar que la historia se repita. Cada tragedia nos enseñó algo. Después de Villatina se crearon normativas para construir en laderas. Después de la Gabriela entendimos que necesitábamos un monitoreo en tiempo real, no solo estudios estadísticos. ¿Y qué tenemos hoy? El CIATA, nuestro orgullo, sistema de alerta temprana con sensores que monitorean la lluvia, humedad y movimientos del suelo en tiempo real, envía alertas automáticamente a organismos de socorro y comunidades. El CIATA ha funcionado. Súper bien hasta donde tenemos registrado. En abril y mayo se activaron 97 veces las alertas comunitarias, movilizando 6.000 voluntarios del programa Cuida. También tenemos radares para monitoreo de laderas, software EPADIM que calcula probabilidades de deslizamiento e inteligencia artificial. Eso es impresionante, es como tener un termómetro constante de la estabilidad del territorio. Pero aún con toda esa tecnología, la clave sigue siendo que las comunidades confíen en el sistema y actúen cuando llega una alerta. ¿Qué viene para el futuro? El Plan Metropolitano 2024-2027 invertirá 46.000 millones en el CIATA, lo más importante, programa masivo de reubicación de familias en riesgo no mitigable. Hablamos de decenas de millones de familias en riesgo no mitigable. Perfecto, sería un trabajo de múltiples niveles, ciencia, política pública y comunidad. Pero surge una pregunta, ¿hay recursos suficientes para sostener ese esfuerzo? La gobernación invertirá 1.501 millones en equipos especializados. Se fortalecerá la red metropolitana de gestión de riesgo y se expandirán los sistemas de alertas tempranas comunitarios. ¿Será esto suficiente? Es un buen comienzo, pero hay que abordar causas estructurales, más suelo urbanizable, mejores políticas de vivienda, control de ocupación irregular. La tecnología salva vidas cuando ocurre un deslizamiento, pero necesitamos evitar que la gente viva en riesgo desde un principio. Vale, Kate, ¿cuál sería el mensaje principal que queremos dejar hoy? Los deslizamientos no son solo desastres naturales, son resultado de cómo ocupamos el territorio, pero eso significa que podemos actuar. Tenemos tecnología de clase mundial como el CIATA, eso nos da esperanza. Exacto, y también nos da la responsabilidad de mirar más allá de la emergencia, de entender que la desigualdad, la falta de suelo urbanizable y la ocupación irregular son tan peligrosos como una tormenta. Como geólogos y como ciudadanos, no solo debemos estudiar el suelo, sino también cómo nuestras decisiones lo transforman. Como futuros geólogos tenemos la responsabilidad de comunicar estos riesgos y participar en las soluciones. Para nuestros oyentes, manténganse informados, participen en programas comunitarios y si viven en zona de riesgo, contacten a las autoridades. Un territorio informado es un territorio más seguro. Gracias por acompañarnos en GeoTalks, donde la geología se conecta con la vida cotidiana. Y claro que seguiremos explorando los fenómenos geológicos que nos rodean. Nos escuchamos en el próximo episodio.